sin límite para este primer domingo del mes número 8 del año. El mes de agosto ya llegó. Nuestro invitado para esta fecha, el presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno, que dentro de poco se va a convertir en partido oficial de partido de oposición, en partido oficialista. Se partido de gobierno. El Partido Revolucionario Moderno, y el ingeniero Igor Rodríguez Durán, miembro también de la Comisión de Evaluación de Empleo del PRM. Saludos, Igor. Gracias, buenos días, Manuel, Hugo. Agradecido de que me inviten al programa. Hace días que no nos veíamos por aquí. Muchas gracias. Claro. Usted anda corriendo el coronavirus. Cada vez que le decía Igor, en la campaña siempre tenía el problema de que como era jefe de campaña, tenía que estar movilizándose. Sí. Igor, estamos a 14 días y ustedes estarán encaramados en el palo. Nos gustaría saber cómo se sienten ustedes, los PRMistas, luego de haber alcanzado el poder en una contundente y resonante victoria frente al todopoderoso partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, lo que para muchos constituyó una proeza, dado el predominio del gobierno, amén de los planes sociales. En principio, Manuel, como todo, cuando tú luchas intensamente por alcanzar un objetivo, la primera sensación de un resultado favorable, especialmente en un proceso como este, es la de alegría, como todo, la euforia de haber ganado las elecciones en medio de tantas dificultades que hemos tenido los dominicanos en general y lógicamente nosotros como partido. Pues en principio tú te sientes feliz de que ha ganado las elecciones, pero en la medida que los días van pasando, entonces entiendes que más que nada esa alegría se convierte en un sentido elevado de responsabilidad, porque la gente lo que ha hecho es confiar en una propuesta de gobierno que quiere y que garantice el cambio para todos los dominicanos. Y eso se convierte en un compromiso muy grande, porque en este momento en el que nosotros estamos particularmente, tiene mucho más importancia, porque se trata de una situación que cubre el mundo con una pandemia, que de la manera que se ha manejado en nuestro país, le agrega a los dominicanos una presión social y económica que pone en el límite la situación de la familia de los dominicanos. Entonces, al mismo tiempo de que te sientes bien, también te sientes comprometido con que todas las cosas que se vayan a hacer se hagan correctamente. La gente tiene mucha expectativa de que a partir del 16 de agosto, lo que nosotros hemos venido arrastrando durante décadas como sociedad, se comience a ver una luz al final del túnel, pero que se agrava producto de la situación sanitaria en la que nosotros estamos. Desafortunadamente, los dominicanos entramos en un proceso de elecciones como pocos países en el mundo. Mire qué ironía, pocos países en el mundo tenían un proceso de elecciones en medio de un inicio, de un brote, de una pandemia. Pero los dominicanos lo pospusieron, como fue el caso de Bolivia. Hoy hemos conocido que también esta semana el Consejo Electoral de Hong Kong también pospuso las elecciones por un año más. Sin embargo, nosotros no solamente estamos en un periodo electoral, sino que fuimos sometidos a 3 elecciones en un año en el que estábamos siendo atacados por una pandemia que el mundo no conocía desde el 1918, y ningún ser humano sobre la tierra desde esa época hasta aquí puede explicar con propiedad cómo reaccionarle a una situación como esa, por lo menos en principio. Y nosotros fuimos a unas elecciones... A 4, el PRM no, pero el PLD a 4, porque primero estaban la primaria, que es un proceso para escoger el candidato presidencial, los candidatos a alcalde y los candidatos a diputados y senadores. Ese es un primer proceso. Luego los candidatos a alcalde en febrero se suspendió, por todo el mundo sabe la razón de lo que ocurrió y todo. Y luego en marzo, y luego ahora
en julio. Eso es correcto. Ese fue el caso particular del PLD, no así exacto. Sin embargo, la mayoría de los partidos. En general lo que pasó es que, conociendo el mundo, que nosotros estamos en medio de una pandemia, este país tuvo 3 elecciones. Una que desafortunadamente tuvo que ser pospuesta, ya corriéndose en medio de ella, y la otra que fueron las generales presidenciales, que tuvieron que moverse al mes de julio, cuando estaba pautada para mayo. Nosotros los dominicanos hemos tenido un año muy difícil, porque eso, sumado al mal manejo que se le dio a la crisis y la desafortunada coincidencia con unas elecciones, o con varias elecciones que se celebraron, ha provocado que hoy nosotros estemos en medio de una cifra que preocupa a toda la familia dominicana, porque la verdad es que ha habido también un exceso en la forma de manejar el tema de la pandemia, y la gente está esperando que muchas de sus situaciones acumuladas y esta situación comience a tener un resultado diferente. Entonces tú sientes una gran responsabilidad cuando eso pasa. Luis Abinader, que ha sido electo por todos o la mayoría de los dominicanos en el proceso de las elecciones del 5 de julio en primera vuelta, y el partido que ha obtenido una abrumadora mayoría a todos los niveles, tiene una responsabilidad con los dominicanos, y se refleja el deseo de hacer las cosas bien con las decisiones que se han venido tomando de quiénes serán esas personas que van a asumir las diferentes responsabilidades. Fíjese que el presidente electo ha comenzado esos anuncios de designaciones precisamente dándole prioridad al tema que nos ocupa hoy a los dominicanos, fundamentalmente dándole prioridad a eso, porque la verdad es que lo que hay que enfrentar es esta situación, para que el país primero pueda recuperar esa salud que necesitan los dominicanos, esa tranquilidad emocional que necesitamos tener los dominicanos al observar un mejor manejo de una crisis sanitaria como esta, pero también mantener una economía en la República Dominicana que se ha deteriorado aceleradamente con la pérdida de empleo, la generación de ingresos para el Estado dominicano producto de la situación, en medio de precariedades y necesidades de la gente, y disciplina, porque fíjense, ustedes pasaban hace un momento cómo en teoría sorprendió a muchos dominicanos ayer el toque de queda, pero también hay un componente detrás de todo eso, de que las personas no tienen el ánimo de respetar unas autoridades que no lo han respetado a esos dominicanos, y eso se convierte en una indisciplina en una sociedad que necesita estar resguardada. La vacuna hoy contra el coronavirus, la de hoy, es la de la prevención, esa es la de hoy. Mañana esos cerebros en todo el mundo que están trabajando para encontrar una solución con una vacuna propiamente, tendrá sus momentos, le falta todavía mucho tiempo, el tiempo de la prueba, el tema de la aplicación masivamente. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y no hay un solo país que no tenga casos de coronavirus, y todas las sociedades del mundo están afectadas con eso. Sin embargo, nosotros los dominicanos debemos entender que la mejor vacuna que tenemos hoy es la de la prevención, entonces necesitamos disciplina. A partir del 16 de agosto usted puede asegurar que en el nuevo gobierno muchos de esos manejos que debimos tener desde siempre comenzarán a verse, porque hay una responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de manejo, qué tipo de medida en lo inmediato tomará el gobierno que encabezará Luis Rodolfo Abinader Corona? Si usted toma la palabra de Luis desde el mismo principio del tema de la pandemia, cuando se anunciaron sobre todo el encierro, usted se da cuenta que Luis va en esa dirección. Luis ha dicho, necesitamos pruebas. ¿Cómo usted sabe estadísticamente cómo va a manejar una crisis? ¿Cómo usted sabe cómo va a enfrentar y dónde va a enfrentar una crisis si usted no tiene un método masivo en el que nosotros podamos colectar esas pruebas? Y la única forma es haciendo pruebas de manera masiva en todas partes, para poder aplicar propiamente en cada lugar donde se va a ejercer eso. Pero además, usted no le puede pedir a una sociedad, a una comunidad, que tenga controles, que se encierre en sus casas, si no tiene los medios, si no tiene la forma económica de poder mantener a una familia que espera cubrir sus necesidades, especialmente la de alimentación y otros temas de salud
que han sido pospuestos precisamente dándole prioridad al tema de la pandemia. Y Luis ha explicado propiamente cómo atendería eso. El incentivo a la misma producción de la República Dominicana, porque todo se puede hacer siempre y cuando se mantengan los debidos controles, y él ha explicado cómo eso se va a hacer. O sea, hay planes... Usted que estuvo recientemente con el presidente electo, que se convertirá ya en presidente en función de la República Dominicana dentro de poco, usted que lo estuvo visitando la semana pasada y lo vio, logró verlo, ¿qué dice el licenciado Luis Rodolfo Abinader con relación a la situación económica y también si continuará aplicando la misma medida que ha estado aplicando el gobierno del presidente Danilo Medina de ayudas sociales durante la pandemia, de los programas Quédate en Casa, para ti, y también fase 1 y fase 2? Luis no tiene intenciones de romper con un esquema, por romper, no se trata de eso. De hecho, él le ha dedicado muchas horas desde que se anunció que ha sido electo, muchas horas a los que serán los planes con los que se va a trabajar, y eso no incluye un rodillo a todo lo que se está haciendo, porque él ha tenido sus comentarios y sus críticas a las cosas que no se han hecho bien, pero también ha tenido sus elogios a prácticas que probablemente en el tiempo han tenido de alguna manera un resultado producto de la situación social en la que nosotros vivimos. Pero Luis tiene su esquema y lo ha analizado y lo ha pensado muy bien. Fíjese que dentro de las cosas que hace, la primera es quién va a estar al frente de la salud y cuáles medidas se tienen que tomar como órgano para que eso funcione y funcione adecuadamente. Desde el punto de vista de la economía, cómo nos vamos a enfrentar al tema económico. Grandes decisiones que incluyen, por ejemplo, la de mantener al actual gobernador del Banco Central como una forma de enfrentar el impacto económico que eso tiene en la familia dominicana. A lo interno del PRM. Esa decisión de dejar al gobernador del Banco Central le provocó un problema porque había muchísimos dirigentes no empresarios, que apoyaron a Abinader y que querían esa gobernación. Las decisiones, una persona que ha sido electa para conducir un país no puede temerle las decisiones que va a tomar. No importa cuál sea el efecto luego de pensada, analizada y en función de la conveniencia de lo que se va a decidir, las decisiones tienen que ser tomadas. Yo personalmente no he percibido que ha habido una situación con relación a esa decisión. Al contrario, he notado que en medio, eso es como cuando tú vas cruzando un río caudaloso montado en un caballo, en este caso la economía de la República Dominicana, que fluye a una velocidad meteórica, pero en detrimento. Tú tienes que saber exactamente cuál es el equipo económico que te va a acompañar, y la decisión de Luis ha sido celebrada por muchas personas porque hay una delicadeza del momento que tiene que ser observada. Esto no se trata, Hugo y Manuel, de tomar decisiones, y él lo dijo claramente, no habrá retaliaciones, pero tampoco habrá borrón y cuenta nueva, lo que quiere decir que habrán aspectos que tendrán que discutirse, revisarse, y en algunos casos, que todavía eso no ha sido la decisión, tendrá que verlo la justicia, y nosotros lo dijimos infinitas veces en el proceso de la campaña, y otras simplemente nosotros tendremos que darle el curso debido. Y creo que en ese punto el tema del Banco Central es un aspecto que de alguna forma le trae cierto sosiego, porque los dominicanos necesitamos sentir económicamente que la economía de la República Dominicana fluye adecuadamente. Pero luego se tomará... Ese era un tema de campaña. En la campaña yo recuerdo, y están grabados los programas, inclusive Paliza lo decía aquí, y en una ocasión vimos el propio Abinader, en una de las ocasiones que venía a este programa, y decía que no creía mucho en la estadística del Banco Central cuando decía del crecimiento de la economía, porque había una falsedad prácticamente de parte de la gobernación del Banco Central con relación a los datos económicos que estaban dando, porque la realidad en el pueblo no se reflejaba de ese supuesto crecimiento económico, y cuestionaba la política económica del actual gobernador del Banco Central. Por eso yo digo que en campaña se hicieron muchas cosas y la realidad es otra. Sí, pero no, eso no lo varía, Hugo. Eso no lo varía. Yo creo que la decisión, por el momento, la que ha tomado el presidente electo, es correcta, independientemente. Es como el tema de la visita sorpresa. La visita sorpresa, nosotros denunciamos
cuando se comenzaron a hacer las visitas sorpresa, que había un problema de desorden y de falta de seguimiento al tema de las visitas sorpresa, y el gobierno actuó en consecuencia de eso, en un reconocimiento claro de que estábamos diciendo las cosas como estaban realmente pasando y ellos mismos la estaban sintiendo. Ahora en este proceso de transición hemos notado claramente que esas acciones fueron tomadas. Cuando nosotros hablamos del tema de los indicadores de la economía en la República Dominicana, que no se reflejaban en el bienestar de la gente, no estábamos diciendo una cosa contraria. Tú puedes reflejar un número frío en general sobre una situación económica en una imagen del momento que tú estés mirando, y otra es que cuando tú bajas al detalle y en el renglón en donde el beneficio directo a una masa se está sintiendo afectada, puede que no se vea. Porque ¿en qué beneficia, por ejemplo, a la economía del pobre de la República Dominicana que en el renglón turismo ingresen miles de millones de pesos a la economía cuando los operadores los reciben pero no lo dejan en la economía circulando, en la economía de la República Dominicana? Entonces cuando tú lo pones todo junto, tú vas a ver un ingreso excesivo, producto, por ejemplo, del sector turístico, pero no va a la población, no se refleja como tal en la población. Entonces, no estamos diciendo una cosa diferente, estamos viendo una economía macro de renglones de la economía que están percibiendo muchos recursos, producto de la riqueza que nosotros como país tenemos, pero que no se queda circulando en la economía. ¿Qué te beneficia a ti? Por ejemplo, la estadística que refleja los ingresos que puede tener Amber Cove, si los turistas no se desmontan en el centro del pueblo a gastar los 20, los 25, los 30 dólares que sucede en esos países en donde el turista se desmonta a consumir en los restaurantes y en las tiendas que están en la ciudad. Entonces, sí, estamos ingresando recursos en algunos sectores de la economía de manera masiva. La pregunta es, ¿cómo se refleja eso en el bienestar de la gente? Entonces no estamos diciendo una cosa contraria a la que estaba pasando, nosotros estamos diciendo las cosas correctamente. Por eso le digo que habrá medidas y decisiones, y las ha habido, que el presidente como líder de un país tendrá que tomarlas. Algunas dolorosas, algunas fuertes, algunas que probablemente no le convengan a un sector de la economía y de la sociedad, pero siempre y cuando vayan el beneficio de la mayoría, pues las cosas estarán bien. Una de las cosas que más demandó el país que se identificó con el proyecto presidencial de Luis Abinader y del PRM fue la de castigar la corrupción. En el día de ayer el movimiento Marcha Verde ha demandado que una vez instalado en el poder se inicie una acción encaminada a dar a conocer la forma como el PLD y sus funcionarios manejaron cada franja, cada segmento del poder. Ustedes examinarán la cuenta, ustedes van a castigar sin caer en retaliación ni persecución alegre y sistemática lo que hayan incurrido en sustracción de recursos del erario público. Si el nuevo gobierno falla, le falla a la sociedad en el hecho de designar una cabeza de justicia que le den a la sociedad verdaderamente la justicia y el equilibrio que necesita, habremos fallado. Habremos fallado en la propuesta, habremos fallado en sentido general. No se va a encargar el gobierno de iniciar una persecución contra el que sospeche que ha cometido un acto de corrupción. Luis ha sido claro diciendo cómo va a conformar la justicia, quiere que haya independencia, él insiste en que haya independencia, los dominicanos queremos que él cumpla con eso que ha insistido de que quiere que haya una independencia, y esos órganos tendrán la responsabilidad de darle seguimiento a todo aquello que no ha estado bien hecho. Todos deberíamos, independientemente, los únicos que no van a estar de acuerdo son los que lo han hecho mal. No, claro. Y ese grupo, la mayoría de los dominicanos, más que beneficiarnos, lo que ha hecho es perjudicarnos como sociedad. Así que si la mayoría lo que estamos de acuerdo es que esas personas sean revisadas las cosas que han hecho para que les respondan a un país que ha estado en medio de una crisis durante décadas producto de esa corrupción, que ellos han sido los patrocinadores, pues vamos a estar la mayoría contentos y felices los dominicanos
de que por una buena vez y por todas, esos grupos que han estado afectando esta sociedad por décadas sean vistos con los ojos acusadores de la justicia y que tengan que responderle a una sociedad que mientras está pasando penurias, mientras está pasando trabajo, mientras le está, cuando consume, cuando trabaja, pagándole al Estado recursos para que resuelva sus necesidades básicas, otros estén haciendo negocios. Llegó el momento en el que nosotros necesitamos que esas personas respondan para que como sociedad nosotros flotemos realmente y que no sigamos en el fondo de un océano que no nos merecemos, porque los dominicanos nos merecemos una suerte mejor que la que tenemos. Decía el que va a ser el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo que para lograr esa independencia había que reformar de nuevo la Constitución de la República. Pero ¿qué pasa? Cuando usted revisa que para modificar la Constitución de la República, el PRM tiene 97 diputados, se necesitarían 127, que serían las 2/3 partes, para lograr esta modificación. Y esa parte la tiene el Partido de la Liberación Dominicana, esos diputados que se necesitan para modificar la Constitución, lo que indica de que obligatoriamente tendrán que negociar para poder lograr que pase una reforma a la Constitución y poder modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, poder designar a un Procurador General independiente, que decía el licenciado en el local, que nos saquemos eso de la cabeza, que aquí nadie es independiente, todo el que llegaría ahí sería llegando con favores del nuevo gobierno, y por eso tenemos que olvidar los independientes, entre comillas. Entonces obligatoriamente tendrán que negociar con el PLD. Mire, Hugo, si todos desde el lugar en donde estemos hacemos las cosas bien, de manera correcta, con lo que tenemos ahora mismo de entrada, con lo que existe ahora en este momento, desde el punto de vista de la base legal, de la base constitucional de la República Dominicana, con las leyes que existen en este momento, con sus altas y bajas, y con el sistema institucional que nosotros tenemos instalado, con sus altas y bajas, si iniciamos haciendo las cosas correctamente, de entrada nosotros vamos a tener una mejor sociedad. La definición profunda de una modificación a lo que existe serán discusiones que vendrán más adelante, y el pueblo está ahí observando. Si nosotros necesitamos una modificación a lo que tenemos hoy como Constitución, a lo que tenemos hoy como base legal de la República Dominicana, y eso es bien explicado al pueblo, y los legisladores de un partido opositor tienen un rechazo a una intención en la que la mayoría de la sociedad está enfocado en que suceda, tendrán sus resultados. Nosotros no nos vamos a preocupar por eso, porque tendrá que ser bien explicado. Las palabras de la independencia o no independencia, yo las tomo de quien viene. Usted mencionó un nombre y yo respeto eso. Yo creo que hay personas en este país que tienen la capacidad de tomar decisiones independientemente de la inclinación que pueda tener sobre la base de una moral y de valores. Entonces, una opinión que venga de alguien, yo primero reviso cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es su historia, cómo ha actuado en la vida frente a él como individuo y frente a la sociedad. Entonces, en función de eso, yo veo una definición de lo que quiere decir con relación a eso. Yo sigo creyendo, porque los míos, yo sí sé cuáles son, sé de dónde vengo, sé cómo me formaron. Los míos son que yo sí creo que las cosas se pueden hacer bien, independientemente de que usted pertenezca a un partido político, independientemente de que usted tenga sus inclinaciones y sus creencias, las cosas se pueden hacer bien, porque es cierto que en el mundo todos los que han hecho alguna cosa favorable a la sociedad en un momento determinado ha tenido una inclinación, pero eso no te puede llevar a ti a la actitud de que todo lo que usted vaya a hacer sea necesariamente inclinado hacia los sectores por lo que usted crea, aunque la cosa esté mal. No puede ser eso. Entonces, no corre el riesgo ese Procurador General de la República que se escogerá de pasar por una situación semejante a la que tuvo que soportar Guillermo Moreno cuando pretendió ser un procurador fiscal del Distrito Nacional independiente y quiso encausar al doctor Joaquín Balaguer, lo que determinó su salida de la Fiscalía de la capital dominicana? Lo primero que tiene que saber una persona que va a tener una responsabilidad a ese nivel es que va a tener todas las presiones y va a tener toda clase de tentaciones
y va a tener un ambiente hostil de frente. Porque, Manuel, no todo el mundo está en la actitud de hacer las cosas bien. La diferencia está en que si usted está asumiendo esa responsabilidad, debe saber y debe entender que usted está ahí para defender por lo que usted cree y está ahí para defender por lo que la gente ha confiado que usted esté ahí. Claro que va a tener toda clase de situaciones, la va a tener, porque grupos y personas están actuando en función de sus propios intereses y no quieren que lo vigilen, no quieren que lo persigan, no quieren que lo pongan a dar cuenta. Bueno, pero eso lo sabemos. Lo importante ahora mismo es, en esta discusión, que nosotros estemos frente a un funcionario que asuma su papel, que no pase como ha pasado el procurador actual. El procurador actual, y la gente se tiene que ver en ese espejo, porque independientemente de cómo lo han querido manejar los demás, él ¿Fue un tiene títere el procurador general? Claro, Manuel, la historia se encargará de juzgar su acción. La gente se encargará de juzgar su acción. La que yo miro hoy es una acción totalmente desafortunada para la responsabilidad que tiene. Y usted dirá, tiene que responder a los intereses y a la presión que le ejerce quienes decidieron que él estuviera ahí. Bueno, pero si usted tiene esos valores, que insisto en eso, si usted tiene esa capacidad de hacerlo, o usted lo explica y la cosa sucede, o simplemente si usted no está en ese mundo, si usted no es parte de ese sistema y de esa estructura, pues no esté. Entonces yo pienso que tenemos una gran oportunidad y no podemos fallar. No, que tú te metas para allá, hay algo que se relaciona con lo que Igor está desarrollando en base a la pregunta que yo le formulé. Me gustaría saber qué están opinando ustedes los PRMistas de los nombres que se han estado barajando como potenciales ocupantes de la Procuraduría General de la República: Ricardo Nieves, Miriam Germán, Jenny Berenice, así como también otra figura destacada en el ejercicio del derecho, que se han destacado por su probidad y por su conducta moral. Pero todo indica que será una mujer que lo van a nombrar ahí, por lo que ha dicho la futura primera dama de la República, Raquel Albaje, y también Abinader, en una entrevista lo decía, puede ser una mujer. Parece que están estudiando la posibilidad de que a la Procuraduría vaya una mujer definitivamente. No está definido eso. No hay una definición conocida, no la hay. Sin embargo, los nombres que se han estado mencionando es desde el agrado de la comunidad en sentido general. Luis, con esos anuncios que ha hecho, ha despertado mucha expectativa y positivismo en la gente, en sentido general. Y piensa la gente que la decisión que él vaya a tomar, que se ha tomado esa tranquilidad de tomar esa decisión, anunciarla con un poco de tiempo, la idea de la gente es que va a ser positiva para todos. Y eso es lo que necesitamos, Manuel. Necesitamos eso, necesitamos que haya una sensación en la comunidad de que se va a aplicar justicia, con la base que tenemos, luego veremos, pero con lo que tenemos, si ponemos a funcionar lo que tenemos, vamos a ver mejoría. No sé si fue una cacarita que le tiró Hugo cuando le preguntó sobre la necesidad de negociar para propiciar una eventual reforma constitucional. Esa reforma, esa negociación tendría que ir directamente, no sé si eso le pasó por la mente a Hugo, pero yo no concibo otro elemento que pueda intervenir en una negociación que no sea la habilitación del presidente Danilo Medina, que está inhabilitado constitucionalmente para poder aspirar de nuevo a ser candidato o presidente de la República. Opinar sobre eso es en este momento realmente una aventura. Yo no veo al PRM, no veo a sus líderes en condiciones de sentarse a conversar sobre esos temas. En este momento veo a un PRM y a sus líderes concentrados en organizar un buen gobierno de entrada. O sea que está vedado por el momento eso. No, es una aventura, hablar de cualquier cosa relacionada con no decir eso. Imposible. Es que no, el PRM está concentrado en este momento en organizar un gobierno. Y eso, aunque las negociaciones de por sí en ningún tema es malo, ninguna negociación en ese o en cualquier tema,
pero no es de lo que se trata y no está en este momento en el pensamiento de los líderes del PRM. La gente espera de sus líderes en este momento que formen un buen gabinete, que haya un buen comienzo y que nosotros podamos sostener un gobierno equilibrado para que la gente comience a percibir una tranquilidad en la sociedad. Ya le quitaron la presión al presidente electo de la República Dominicana, a Luis Rodolfo Abinader, la presión que tienen algunos dirigentes de que quiere que lo defienden ahí en agricultura, a pesar de que se lo habían dado a Hipólito, al Invercruz, para el Invercruz, el Ministerio de Agricultura. Ahora resulta de que el hijo Jaque quiere la posición, lo iban a nombrar como fue en Nueva York, pero allá no lo quieren, y también están presionando el grupo del hijo Jaque y el grupo de Faña, con Leonardo Faña. Sí, con Roberto Fulcar, que también quieren que nombren un ministro de Agricultura en esa posición, y el otro grupo, incluyendo el actual ministro de Agricultura de este gobierno, que se quiere quedar. Que debiera ser Faña, que fue hasta que estuvo hasta enjuiciado. Porque dice que viene del PRD, él era del PRD, pasó al PRM y ahora se quedó en el gobierno, lo nombraron a sugerencia de su amigo Hipólito Mejía en Agricultura, pero el hombre, por el asunto de la alimentación, de la situación alimentaria de la República Dominicana, no lo está inventando, así como pasó en el Banco Central, él está pensando también que lo pueden dejar. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Le quitaron la presión a Abinader? No, es que siempre esa dinámica se da en estos procesos, se da y se mantiene. Mientras esté una persona dirigiendo un país, siempre hay una presión, siempre hay, sobre todo comenzando un nuevo gobierno, en un partido que se formó en el año 2015 y que 5 años después se convierte en un partido que va a ir al gobierno el 16 de agosto, lógicamente que se generan muchísimas situaciones diferentes. Al final, la decisión la tiene el presidente electo. Y él, usted puede tener por seguro que sabe a esta hora a quién necesita el país en esa posición. No a quien quiere Luis, no a quien quiere esos grupos, quién de manera individual, quien quiere, no. Yo percibo en Luis un tema de qué le va a dar, quién tiene las habilidades y el perfil para darle al país lo que necesita en función de sus conocimientos. Que han caído bien los nombramientos, en la sociedad dominicana han caído bien los posibles nombramientos de los ministros que han nombrado. Solamente le faltan 4 por designar, pero ya la mayoría de esos nombramientos la gente lo está evaluando, lo ve muy bien. El único que observo con preocupación es la de Orlando Jorge Mera en Medio Ambiente, porque no sabe de eso. Es delegado político del PRM y llevarlo a Medio Ambiente, porque ustedes vivían cuestionando la política del medio ambiente de este gobierno. Sin embargo, llevar un político y no llevar un experto en esa área de medio ambiente, mucha gente ha estado cuestionando y criticando esa posible designación, y por eso Abinader, que lo había mandado una comunicación de que Orlando Jorge Mera sería el ministro del Medio Ambiente, ha tenido que parar tanto ese nombramiento, frenarlo, al igual que el del Banco de Reserva, que ha estado siendo cuestionado por su asunto, su alegada vinculación al caso de los supertucanos. Esas dos designaciones que iban a ser anunciadas ahora, Abinader ha tenido que pararla urgentemente. Mire, en estos procesos, como yo le decía, pasa de todo. Y yo quiero decirle, Hugo, no sabemos finalmente la decisión que tome el presidente electo, pero el hecho de que una persona no, en las funciones donde va a estar, no tenga toda la experiencia, no quiere decir que no tenga las capacidades para hacerlo. Entonces, yo pienso que se le está dando una oportunidad a mucha gente que ha demostrado tener un perfil para adecuarse a las cosas. El tema del medio ambiente, si bien es cierto que todos esperamos tener una persona ahí con experiencia en el manejo del medio ambiente, no menos cierto es que todos sabemos que eso ha estado muy vinculado también a una base legal que no ha permitido que muchas cosas sucedan aquí, como por ejemplo el régimen de consecuencia ante los daños que nosotros hemos recibido, los controles que debe tener una institución como esa. Fíjense que los países del primer mundo
ya su riqueza no la ven en función necesariamente del oro que tienen en las reservas. La materia prima. No lo ven en función lo ven ya uno de los elementos principales para ver la riqueza de un país está concentrada en sus recursos naturales y en la conservación y la administración de sus recursos naturales. Entonces, tú debes tener una mezcla en la persona que tú vayas a tener ahí, una mezcla entre ese conocimiento de lo que es el manejo del medio ambiente, pero también una persona que esté consciente de cuál es la importancia del manejo del medio ambiente en su base legal y en la significación económica que eso tiene, la preservación de eso, no la negociación de eso, sino la preservación del medio ambiente, cómo repercute eso en la economía de un país. Ya los países del primer mundo, por ejemplo, y lo reitero, porque ya incluso dentro de sus mediciones, esas mediciones que se hacen para saber sus clasificaciones de riesgo, una de ellas es cómo maneja el tema de medio ambiente y qué tanto conservan su naturaleza. O sea que es una mezcla, no necesariamente. Me escribe varios dirigentes del PRM aquí en Puerto Plata que cuando es que ustedes lo van a tomar en cuenta, que saben, están conscientes de que hay muchos candidatos a una sola posición, en cada una de las posiciones que tiene el gobierno de Puerto Plata, pero usted en su condición de uno de los jefes de campaña y es presidente del partido en la provincia de Puerto Plata, al igual que también miembro de la Comisión Evaluadora de Empleo del PRM, que cuando dicen ellos van a comenzar a decirle quién va para X posición y quién no, para yo saber. Simple. ¿Cuándo asume el nuevo gobierno? ¿Cuál es la fecha? El 16 a las 10 de la mañana. ¿Cuántos faltan? 14 días. Nadie en 14 días debe desesperarse, porque Luis es el 16 que se va a instalar como presidente de este país. Lo otro es, ha anunciado el presidente electo a todos los ministros que son en prioridad son los principales funcionarios 22, de un gobierno. De los directores, ¿Y cuántos faltan al día de hoy? Faltan 4 ministros y la mayoría de los directores generales. La mayoría, si no todos. Sí. ¿Y cuántos faltaban ayer? ¿Y cuántos faltaban antes de ayer? ¿Cuántos faltaban el lunes de la semana pasada? No hay manera de usted desesperarse en este proceso. Porque si el presidente electo no ha seleccionado su equipo principal, ¿por qué tiene una provincia que desesperarse en seleccionar quiénes van a ser los funcionarios que van a ir? No nadie. En ninguna parte. En Pero fíjese que el presidente electo le faltan todavía ministros por anunciar. Sí. Entonces, no hay que desesperarse. Usted no puede poner la carreta delante del caballo. Usted tiene que tomarse el tiempo de que el presidente de su equipo central lo escojan, se seleccione un método para un criterio para usted aplicar en ese método correcto, que sea incluyente. Ahora, ¿qué usted puede tener por seguro? El que hizo un esfuerzo en la campaña política por el PRM, el que hizo un esfuerzo, que creyó en el proyecto, que trabajó en esa idea, que tiene la intención de ser parte del gobierno y tiene el perfil para una posición, usted puede tener por seguro... El problema, tú lo acabas de decir, el perfil. Porque hay mucha gente que quiere, yo quiero ser director general de aduana, o yo quiero ser director colector de aduana, un ejemplo, pero no tienen el perfil. Hay mucha gente que están aspirando a posiciones, pero no tienen el perfil. Sin embargo, veo que Abinader está buscando personas que tengan perfil para ponerlo en las posiciones. Entonces, si eso es así, entonces, si el presidente electo, Luis Abinader, se ha cuidado de seleccionar adecuadamente el perfil, ¿pretende alguien que eso se haga diferente en algún lugar? No puede ser. Si yo soy el conserje de la escuela José Francisco Peña Gómez, yo debo saber barrer, trapear, mantener higienizado el lugar, tratar adecuadamente a las personas que nos visitan, a los estudiantes y profesores para el momento en cuando nosotros estemos presencial recibiendo las clases, y debo tener la actitud de eso, porque nosotros vamos a servirle a la gente. Si alguien se piensa que, aún no teniendo el perfil, quiere estar ubicado en un lugar porque no sea esa la intención, puede irse olvidando de eso. Porque de entrada, nosotros, como comisión evaluadora, tenemos la responsabilidad de identificar realmente cuál es la habilidad que tiene la gente, porque necesitamos que haya un mensaje claro y consciente de que los que vamos a estar ahí
en donde estamos en la capacidad de servirle a la gente, que es para eso que a nosotros nos han elegido. Sí, y usted, ingeniero, porque usted, ¿qué pasará con el futuro político del ingeniero Igor Rodríguez Durán? Usted estuvo recientemente donde Abinader, la semana pasada. ¿Lo pudo convencer Abinader para que le aceptara la posición de viceministro administrativo de la presidencia, como quiere Paliza, llevárselo a usted para allá? Porque usted iba a ser el gobernador. A usted le habían prometido la gobernación de Puerto Plata en caso de que el partido ganara. Pero ahora serán mujeres que van a la gobernación. Ya que usted no será el gobernador, ¿qué usted ha decidido seguir? ¿Trabajando a nivel privado? ¿O se va a ir a Santo Domingo en compañía de Paliza a estar como viceministro administrativo? ¿Qué decidió? ¿Qué le dijo a usted a Abinader? Si decidió o no. No hay definición con nada de eso, Hugo. Porque, ¿está pensándolo todavía? No, es que los equipos que ha anunciado, los líderes que ha anunciado el presidente electo, que van a asumir posiciones de responsabilidad a nivel de ministerio, están trabajando en organizar sus equipos. Me refiero a la definición de cuáles son esas posiciones, entender cuál es la cartera que están recibiendo, haciendo contacto con los que están actualmente en esas posiciones y evaluando unas descripciones de puestos y organigramas sin nombre. En el caso de José Ignacio Paliza, lo está haciendo de esa manera. Pero Paliza lo quiere a usted, Paliza lo quiere a usted como viceministro. Pero no hay ninguna definición con eso. Paliza ahora mismo lo que está haciendo, que es lo correcto, es entendiendo qué voy a recibir, qué definición tienen esas nomenclaturas que están ahí, un organigrama, las informaciones generales de todo tipo, desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de proyectos que maneja esa cartera, y está organizando sin nombre para poder entender mejor cuál es el perfil que él necesita en cada una de esas posiciones. Cuando toque y cuando mencionen eso, porque no hay ninguna definición con relación a eso, bueno, pues tocará tomar una decisión. Eso cada quien tendrá que hacerlo, cada persona que sea llamada a servirle a su país tiene que tomar una decisión, y yo no seré la excepción en caso de que me soliciten participar del gobierno. Usted sabe que por 24 años yo he estado trabajando en una empresa privada que está ubicada aquí en Puerto Plata. Yo me he formado profesionalmente ahí, mi familia yo la he formado, mis hijas nacieron yo trabajando en ese lugar y han crecido trabajando en ese lugar, y para mí, lógicamente, no es una decisión cualquiera tomar una decisión contraria al lugar donde yo estoy ahora. Servirle a un país es un privilegio y así deben verlo las personas que con responsabilidad quieren hacerlo. Y lógicamente que ante un llamado a servirle a tu país, tú tienes que poner todo eso sobre la mesa. Y debes tener el apoyo de las personas que te rodean, de tus familiares, tu familia cercana, tus padres, tu familia, tu esposa, tus hijos, el lugar donde yo he estado durante 24 años, entender eso, los amigos, las personas que siempre te han acompañado, te quieren, te apoyan, lo que sea. Y ese momento, si llega, pues todo el mundo será debidamente consultado y se tomará la decisión. Pero por el momento, lo importante es que José Ignacio Paliza, particularmente un puertoplateño del que, a pesar de que algunos tienen sus opiniones diferentes, la mayoría entendemos que es un privilegio tener a un puertoplateño con el perfil de José Ignacio Paliza, que ha sido llamado por el presidente de la República a ocupar uno de los ministerios más importantes de este país, con asiento en el Palacio Nacional. Y estamos hablando de una persona que merece toda la consideración y el respeto. Él está haciendo la cosa correctamente, y es identificando cuál es la descripción, su organigrama, y luego él llamará por sus nombres a las personas que quieren que lo acompañe, porque él está condenado a hacer las cosas bien, y todo lo que estamos en su entorno, y hemos estado por muchísimos años en su entorno alrededor de él, apoyándole, lo que menos queremos es que él quede bien ante la sociedad, y lo vamos a apoyar. Ingeniero Rodríguez Durán, usted forma parte de la Comisión de Empleo, ¿verdad que sí? Sí, señor. ¿En qué instituciones ya se ha decidido, aunque usted no menciona el nombre, el titular de las mismas? No, en ninguna, Manuel. Nosotros estamos en la etapa de identificar primero todos los puestos a nivel de la provincia. Usted sabe que, aunque la nómina es pública, hay muchísimos trucos. Fíjese que el presidente ayer mandó a sacar
a 43. a 43 personas, pero eso lo están haciendo todas las instituciones desde que supieron que perdieron las elecciones. Entonces tú tienes una nómina pública conocida, que esa es la que está ahí, y tiene otras que por cada institución son numerosas, que no la conoce todo el mundo y no la van a conocer hasta que no lleguen, y una de las cosas que está pasando es que están eliminando esas nóminas para que no sea de conocimiento de la gente, y ha sido, digamos, un camino que hay que ir entendiendo poco a poco. Luego entonces vendrá el proceso de identificar el perfil, esos compañeros que tienen la intención de acompañar al gobierno y hacer una función pública, tendrán la oportunidad de, digamos, de decir cuáles son esas funciones que quisieran desarrollar, y esa comisión evaluadora lo que hará es una recomendación a ese ministerio o a esa dirección en donde esos compañeros quieren participar desde el gobierno. Y finalmente esa decisión tendrá que ser tomada en esas instancias. Nosotros como comisión lo que hacemos es recibirle, para cuando toque, porque no pasa todavía, recibirle esas intenciones y, digamos, viabilizar que en Santo Domingo, a la institución que corresponda, esa solicitud llegue, se canalice, y que esos compañeros, a partir del momento que sea indicado, si son seleccionados, comiencen a ejercer sus funciones. Pero eso es un proceso que va poco a poco, porque, insisto, si el presidente mismo, su equipo, todavía no lo ha seleccionado del todo, pues nosotros no seremos los que vamos a ir más rápido que el proceso general. Igor, espérate, que hay una preguntita interesantísima. En el pasado, ustedes la mayoría vienen del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD estuvo en el gobierno, vamos a sacar a Vox, con Guzmán y con Hipólito y también con Salvador Jorge Blanco. Durante su paso por el poder de esos presidentes, aquí se dieron episodios muy traumáticos cuando grupos del Partido Revolucionario Dominicano se presentaron a diferentes instituciones de Puerto Plata para tomarla. En esta ocasión nos gustaría saber, porque ha surgido un movimiento reclamando que en las posiciones no traigan gente de fuera, para que no sucedan situaciones traumáticas como la que se está viviendo, con el caso de la aduana del puerto local, cuyo colector le ha dado mucha agua de beber a Puerto Plata, incluso afectando su economía. Nos gustaría saber si ustedes van a seguir con esa práctica del pasado o todo se va a hacer conforme a la ley, sin sobresalto y sin ninguna situación traumática. Si no ha habido sobresalto en las decisiones que ha tomado el presidente electo y las cosas han estado encaminadas dentro del marco de la disciplina y del respeto a las decisiones que se tienen que tomar, el que vaya contrario a eso se va a encontrar con una comisión que no le va a tolerar esas acciones, porque aquí nadie tiene derecho a pasarle por encima a la disciplina que nosotros como partido tenemos que exhibir, sobre todo si vamos a tomar el poder. Puede tener por seguro lo que puedan estar en su cabeza pensando que va a ir a asaltar a una institución pública, que no, como partido nos va a encontrar a nosotros de frente, porque nosotros estamos haciendo las cosas en la medida, velocidad y orden en el que ha sido establecida, y nadie puede ir más adelante que eso. Simplemente eso, Manuel. El país espera una cosa diferente de nosotros, y nosotros estamos en el mejor de los deseos e intenciones de que todo se haga en el debido orden. Si alguien va diferente a ese ritmo o a esas decisiones que se están tomando, simplemente está fuera de tono, y una nota fuera de tono es sacada de la melodía. Sí. Finalmente, ingeniero, me escriben algunos dirigentes que apoyaron tanto a Emil Durán como al doctor Johnny Medina, que sacaron muchísimos votos, sobre todo Johnny Medina y Emil. Sorprendió la gran cantidad de votos que sacó el doctor Johnny Medina y Emil Durán. Dicen que sería importante que lo tomaran también a ellos en cuenta. Es que ellos esperan que lo tomen en cuenta y que le den la cuota de poder a esos diputados para que ellos puedan nombrar a su gente. Es que colaboraron como los que más en el proceso, colaboraron como los que más para que el PRM alcanzara el poder. Nadie puede pensar que los grupos de apoyo a esos candidatos que se la jugaron en la boleta, que creyeron en el proyecto PRM, que creyeron y que demostraron su valentía presentándose en una boleta,
no van a tener el espacio que merezcan en el proceso. Igor, ¿cuál va a ser la suerte de las obras que el presente gobierno ha dejado inconclusa? ¿La dejarán de lado ustedes para iniciar proyectos nuevos o ustedes van a atender como prioridad 1-1 obras como la carretera turística Luperón, que solamente le faltan 10 kilómetros, la carretera que va desde Star Hill en la Gran Parada al Cupey, el puente de Maimón, así como también el puente que cruza desde la Isabela Histórica a Dieguito en Villa Isabela y otras obras que han dejado sin terminar el presente gobierno? No hay la intención alguna de hacer eso, Manuel, porque sería un daño. Las obras iniciadas, los proyectos es otra cosa, pero las obras iniciadas es un deber darle continuidad. No hay intención de parte, no lo he sentido en ninguna parte, todo lo contrario, no hay intención de dejar de lado esas cosas que con el dinero del pueblo se han comenzado y que deben ser concluidas para que no se deterioren, porque eso sería lo mismo que tú desperdiciar los recursos que el pueblo dominicano le ha aportado, independientemente de que estemos de acuerdo o no, de si era necesaria o no, o si era lo que necesitábamos o no. Si las obras han sido comenzadas y están avanzadas hasta esos puntos, pues no sería buen mensaje que no se concluya. Ya los proyectos son otra cosa, porque entran en un proceso de evaluación de si eso es factible, si es el momento, y las cosas tendrán que verse de otra manera. Pero no existe el ánimo de prioridades de ustedes, el hospital de Sosúa, que ha sido llevado y traído y nadie lo ha hecho? Tendrá en su momento la discusión, porque el mismo Luis Abinader, que ha sido electo presidente de este país, que conoce muy bien la región, que conoce muy bien esa zona de manera particular, él siempre ha estado consciente de las necesidades que hay ahí, no solamente esas, sino otras necesidades. Él está muy consciente de eso. Lógicamente, todos debemos entender en qué situación estamos recibiendo el país. Sabemos que el ritmo, la velocidad con la que nosotros quisiéramos ver resueltos problemas acumulados de años, no va a ser una tarea fácil, pero lo importante es que está consciente de qué es la cosa que se necesitan. Y mientras un gobernante esté consciente de la necesidad que haya, usted puede tener por seguro que en la primera oportunidad y posibilidad lo realiza. Okay. Un llamado a la calma a los PRDistas que están impacientes, a los PRMistas. Bueno, la impaciencia no es buena consejera, nunca lo es. Y no hay necesidad de poner la carreta delante del caballo. Las cosas van bien, el presidente está anunciando, su principal equipo todavía no ha sido seleccionado. Es un tema de simplemente dar la oportunidad y no hay que desesperarse. Para servir al país no puede haber mucha ebullición, simplemente es una acción, y para cuando toque lo único que queremos es que todos esos compañeros que han luchado por darle un cambio a este país realmente hagan sus funciones, la cumplan con la humildad, con la tranquilidad, con la dedicación que el pueblo espera, que no cambiemos, que si jugábamos dominó en la esquina con la gente, porque mañana nosotros vayamos a tener una función pública importante, no ¿Usted seguirá montando bicicleta? ¿Usted seguirá montando bicicleta? En el lugar en donde esté. Un saludo especial para Luis Paradí, que está por aquí acompañado a Igor. Sí. Gracias, Igor. Gracias al ingeniero Igor Rodríguez Durán, presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Puerto Plata, miembro de la Comisión Evaluadora de Empleo, coordinador, fue el coordinador de campaña, al igual que Ramón Antonio Cruz, para la provincia de Puerto Plata, en el pasado proceso electoral, hombre de confianza del senador y flamante ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y también de Luis Rodolfo Abinader, presidente electo de la República Dominicana.